Bienvenidos, viajeros del tiempo. Hoy nos hemos embarcado en un fascinante recorrido por la historia de la educación, desde las antiguas civilizaciones hasta las aulas del siglo XXI. Explicaremos cómo ha evolucionado el arte de enseñar y aprender. Nos detendremos en momentos claves. Cuestionamos los modelos que han marcado generaciones y reflexionaremos sobre cómo todo esto influye en la educación de hoy. Así que ponte cómodo, afina tu curiosidad, prepárate para este viaje en el tiempo. Comenzamos. Imagina el siglo XVI, un mundo de cambios y descubrimientos. En este contexto, las universidades nacen bajo la guía de las comunidades religiosas, con una misión: expandir el cristianismo y educar a la sociedad colonial. En Bogotá, los dominicos siembran las primeras raíces universitarias, influyendo en la historia hasta la independencia y la formación de las repúblicas. Lo que comenzó como enseñanza de fe se convirtió en el motor de la educación en nuestro país. Hoy, cada aula y universidad lleva el legado en aquellas frailes, porque la educación sigue su curso transformando el futuro. El siglo XVII, un tiempo en el que el conocimiento era un privilegio, donde la fe y las letras iban de la mano. En 1580, en Santa Fe de Bogotá, nace la primera universidad del territorio colombiano, la Universidad Santo Tomás, fundada por la comunidad de Santo Domingo. Sus aulas, iluminadas por las cándiles, formaban mentes en filosofía, teología y humanidades, bajo la guía de la Iglesia. Los siglos pasaron y con ellos la educación cambió. Algunas instituciones conservaban su legado religioso, otras han tomado nuevos rumbos, pero una verdad permanece: la educación sigue siendo el puente entre el pasado y el futuro. Piensen en un territorio aún en construcción, donde el eco de la conquista resuena en las calles empedradas y el saber en un tesoro reservado para unos pocos. En este escenario, en medio de fervor religioso y el dominio de la corona española, nacen los primeros centros de enseñanza superior en el territorio que hoy conocemos como Colombia. Los jesuitas, los dominicos, los agustinos, con su misión de evangelizar la Nueva España, no solo trajeron la fe, sino también el conocimiento, superando selvas, montañas y océanos, convencidos de que la educación debía ser un pilar en la expansión del cristianismo. Así, con tinta, pergamino, se sentaron en la base de lo que serían las primeras universidades, las instituciones nacidas bajo la mirada de la Iglesia católica y la orden de la corona española. Se convirtieron en faros de sabiduría, se enseñaban teología, derecho, filosofía, formando a la élite criolla y acercando a la cultura europea a estas tierras. Algunas de estas universidades han resistido el paso de los siglos como guardianas de la historia: la Universidad Santo Tomás, la Universidad Javeriana, fundada por la Compañía de Jesús en Santa Fe de Bogotá, y la Universidad de Rosario, nacida en 1651. Siguen siendo los testigos vivos que estas eran donde la educación y la fe caminaron de la mano, y así, entre rezos y debates filosóficos, se forjó conocimiento que siglos después siguen iluminando nuestras mentes. Hoy viajamos en el tiempo directo al siglo XVIII, una era donde las ideas brillaban como las estrellas. Pero, ¿sabes qué pasaba en el mundo de la educación en esa época? La ilustración estaba en pleno auge. Las viejas formas de enseñanza quedaban atrás, dando paso a la ciencia, la razón y el conocimiento útil. Historia natural, física, newtoniana, astronomía, las mentes de las épocas, nuevas ideas. Pero, ¿y las mujeres indígenas? Por primera vez se pensó en su educación. Se crearon casas de recogimiento donde aprendían castellanos y nuevas habilidades, aunque claro, todo con la sombra del dominio europeo sobre América. Europa nunca dejó de mirar estas tierras con intereses, riquezas, territorios y poder. Con ello, la Revolución Francesa llegó como un huracán de ideas. La educación comenzó a verse como un derecho, no un privilegio. El conocimiento abrió camino y nunca más se detuvo. Y así el siglo XVIII encendió la antorcha del saber que aún hoy nos ilumina.
Durante el siglo XIX, Colombia evidenció un proceso de transformación y modernización en la educación, teniendo como principio un pensamiento liberal para la construcción de una nueva visión como nación. Sin embargo, se enfrentaron a desafíos como la falta de recursos y la poca presencia del Estado en los territorios. Una educación integral, centrada en lo moral e intelectual, y una educación popular y práctica fueron los pensamientos pedagógicos que estuvieron presentes durante este siglo. Cabe aclarar que cada uno tuvo su reto en el momento de implementar en nuestro país, y aún así las ideas de estos pensadores de la educación fueron fuente de inspiración para la modernización de la educación en Colombia. Para este siglo se creó la principal universidad del país, en la actualidad de carácter público, la Universidad Nacional de Colombia, 1867, la cual fue pensada como eje central en la formación de profesionales que, una vez graduados, aportaran el desarrollo del país. Sin embargo, continúan las desigualdades, pero gracias a estos procesos se sentaron las bases para la modernización actual. La educación en Colombia ha sido un reflejo de los vaivenes políticos y sociales. En los siglos XVIII y XIX, las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa sacudieron en el mundo y en simultánea en nuestro país. La educación se debatía entre la Iglesia y el Estado, entre los liberales y conservadores. Como la llegada del siglo XX, nuevos pensamientos transformaron la enseñanza. La pedagogía crítica impulsó la educación como herramienta de cambio social, mientras la teología de la liberación la convirtió en un instrumento de justicia para los más desfavorecidos. Hoy la educación sigue en movimiento, reflejando nuestra historia y proyectando nuestro futuro. Pero, ¿hacia dónde nos llevará la próxima corriente de este río imparable? Siglo XX. En esta época de transformación, un tiempo en el que las ideas revolucionaron no solo la política, sino también la educación. En el centro de todo esto, un nombre resuena con fuerza: Francisco de Paula Santander. Con su visión, las instituciones tomaron un nuevo rumbo. La política y la religión, que antes caminaban de la mano, tomaron caminos separados y abrieron paso a un cambio crucial: la llegada de nuevas escuelas más activas y más dinámicas. Pero esto no fue solo un cambio en el papel, fue la oportunidad de llevar la educación a donde nunca antes había llegado. Las aulas dejaron de ser 4 paredes y se expandieron hacia el conocimiento real y vivo cercano. La educación primaria y secundaria revolucionó, mejorando los indicadores, aunque los desafíos no tardaron en aparecer. ¿Cómo enseñar de manera efectiva? ¿Cómo hacer que el aprendizaje no solo se escuche, sino que se sienta y se viva? Y ahí estamos nosotros, los docentes, los guías de este viaje, porque enseñar no es solo transmitir información, es construir experiencias, despertar curiosidad, hacer que cada estudiante descubra su propia voz en el aprendizaje. La educación cambió y sigue cambiando, pero hay algo que se mantiene firme: la pasión por enseñar y el compromiso de formar un futuro mejor. Continuamos nuestro recorrido. Ahora abordaremos los avances que tuvieron lugar en cuanto a la educación durante el siglo XXI. ¿Quieres saber cuáles fueron? Al inicio del siglo XXI, la educación experimentó un avance significativo marcado por la digitalización, la necesidad de desarrollar habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración y la creciente importancia de la educación como herramienta para el desarrollo individual colectivo. Por ende, uno de los avances claves de la educación al siglo XXI fue la incorporación de tecnologías en el aula como Internet, computadoras y plataformas de aprendizaje en línea, las cuales transformó la forma en que se enseña y se aprende. La educación se enfocó en desarrollar habilidades más allá de los conocimientos teóricos, como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación y la colaboración. También se promovió un enfoque más activo y participativo en el aprendizaje, donde los estudiantes son protagonistas de sus propios procesos de aprendizaje. En cuanto a las conclusiones de los eventos sobresalientes de los siglos XX y XXI, tenemos: en el siglo XX emergieron las escuelas nuevas y activas,
Estas surgieron como una manera de protestar o hacer contrafuerza ante los modelos tradicionales y sus comprensiones curriculares. A la vez fueron la oportunidad de poder extender el alcance de la educación en lugares donde los sistemas escolares y la urbe no alcanzaban a llegar. Se construyeron bases de la educación a distancia a través de la radiofonía y en el año 1994 se legislaba la Ley 115, conocida como la Ley General de Educación en Colombia. En el siglo XXI se marca con la introducción de políticas educativas y sus exigencias sociales, llevándonos a la adaptación de nuevos modelos pedagógicos a la exigencia de niveles de inglés y lengua extranjera. Y finalmente, es importante resaltar el uso de las tecnologías virtuales aplicadas a la educación. Con un lado tenemos la educación a distancia virtual y por el otro lado la educación virtual, brindándonos así la posibilidad de estudiar y formarnos desde el lugar donde nosotros encontremos. Las pedagogías críticas, según Maldonado, ofrecen una vía para transformar la educación en un espacio de resistencia, emancipación, en el lugar de aceptar las condiciones sociales como dadas. Promueven una enseñanza que anime a los estudiantes a cuestionar, analizar y actuar sobre las injusticias del mundo que los rodea. Este enfoque es crucial hoy en día, pues las aulas no solo deben formar individuos con habilidades técnicas, sino ciudadanos conscientes y comprometidos con la transformación social. En resumen, las pedagogías críticas no invitan a ver la educación como un acto político y transformador. Recordemos que somos tutores y maestros. Nuestro reto es convertir cada clase en una oportunidad para que nuestros estudiantes piensen, cuestionen y sueñen con un futuro diferente. La educación no solo cambia vidas, también cambia comunidades.